Hola, te saluda Raúl Mora Reyes, tu asesor de la materia Programación orientada a objetos. En este caso veremos la unidad 4, polimorfismo. El polimorfismo viene siendo una consecuencia de la herencia, ya que nos permite programar en forma general, en vez de programar de manera específica. En especial nos permite escribir programas que procesen objetos que compartan la misma superclase en una jerarquía, como si todos fueran objetos de la superclase. Esto puede simplificar la programación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hemos trabajado lo que es la jerarquía de herencia, en donde tenemos una clase padre y esta hereda atributos a las clases hijas. Bueno, al igual que como hereda atributos, puede heredar comportamientos, es decir, métodos. Pero los métodos se pueden comportar de diferente manera en cada una de las clases hijas. Esto lo vamos a comprender un poco más con un ejemplo. Digamos que se quiere crear un simulador de movimiento de varios animales. Tenemos los animales pez, rana y ave. Por lo tanto, tendríamos una clase para cada uno de ellos. Estos representan los tres animales en el simulador. Estos heredan de la superclase animal, en la que está declarado el método mover. ¿Por qué? Porque todo animal puede moverse. Tanto el pez, la rana y el ave puede tener un movimiento, pero no todos ellos se mueven de la misma manera. En este caso, bueno, tendríamos en las subclases o clases hijas que el pez se mueve de una manera diferente a la rana y al ave. Es decir, el pez nada, la rana da brincos y el ave vuela. Entonces, todos ellos son animales y todos pueden moverse, pero cada uno lo hace de manera diferente. Es decir, el movimiento tiene un polimorfismo, es decir, se representa de diferentes formas, ya sea nadando, dando brincos o volando. Ahora veamos un ejemplo con código. En el contexto escuela, bueno, tenemos aquí un ejemplo donde vamos a tener tres tipos de alumnos. Tenemos aquí los campos para cada uno de ellos. Tenemos alumnos de licenciatura, en los cuales vamos a trabajar número de control, nombre del alumno, carrera que cursa y semestre. Para alumnos de maestría en nuestra escuela, el número de control, el nombre del alumno, modalidad que puede ser virtual o presencial y créditos que cursa. En el doctorado, número de control, nombre del alumno, título de su investigación, porcentaje de beca. Como ustedes ya trabajaron en la unidad anterior, podremos ver que número de control y nombre del alumno son datos que tienen los tres tipos de alumnos, licenciatura, maestría y doctorado. Por lo tanto, en nuestra clase padre tendríamos esos dos datos. Pero además de estos atributos, tenemos una forma de calcular su inscripción en licenciatura. Para los semestres menores a 5 se les cobra 7.500. En los otros casos, 5.600. Para maestría, por cada crédito le vamos a cobrar 478,90. En el doctorado, la inscripción es de 10.700 y se le aplica un porcentaje de acuerdo a su porcentaje de beca. Se dan cuenta, tanto licenciatura como maestría y doctorado deben de calcular su inscripción, pero en cada uno se hace de diferente manera, lo que estábamos diciendo del polimorfismo. Por lo tanto, la solución que tendríamos sería de la siguiente manera. Tenemos la clase padre, alumno, donde tenemos número de control y nombre, y declaramos el método de inscripción. ¿Por qué el método de inscripción está declarado en la clase alumno? Porque todo alumno de nuestra institución debe tener una manera de obtener su cálculo de inscripción, aunque en la clase alumno con número de control y nombre no tenemos manera de poder calcularlo. No podemos multiplicar el nombre o sumarlo con el número de control, pero lo vamos a declarar. Esto va a obligar a que todas las clases hijas tengan que darle un contenido a ese método. Esto va a hacer que nuestro método de inscripción en la clase alumno esté vacío y por lo tanto también va a hacer que
la clase se vuelva abstracta, es decir, que está incompleta. En alumno de licenciatura tendremos carrera y semestre, pero también el método de inscripción, de la forma en cómo está en la redacción, determinado por el semestre. En alumno maestría tenemos modalidad y créditos, y por cada crédito le vamos a cobrar un monto de inscripción. Y en alumno doctorado sabemos que tiene un costo fijo, pero el porcentaje de beca se le aplica a ese monto para obtener su inscripción. Entonces, como dice aquí, como podemos observar, la clase abstracta alumno de cara al método de inscripción, pero no le podemos dar contenido ya que no tenemos información suficiente para calcular el resultado, como les comentaba. Pero en cada clase hija tenemos la obligación de implementar su lógica y además que tenemos los datos para poder implementar la lógica del método de inscripción. A continuación les muestro la clase alumno, una parte de ella, ya que ustedes ya deben saber que si tenemos en alumno número de control y nombre, debemos de encapsularlo. Debemos de poner los métodos set y get. Pero en este momento veamos en la línea 17. Estamos declarando public abstract doble inscripción punto y coma. Al poner punto y coma significa que este método no tiene cuerpo. Como habíamos comentado, no hay forma de calcular inscripción en la clase alumno. Eso lo vuelve abstracto. Al tener un método abstracto, nos obliga a indicar que la clase alumno también es abstracta, como podemos ver en la línea 3. Bueno, siguiendo entonces con el alumno de licenciatura, que extiende de alumno, como podemos verlo en la línea 3. Bueno, pues ahí tenemos alumno de licenciatura extende alumno, y en la línea 19 vemos que el método inscripción ya tiene contenido. Recordemos que a alumnos menores a quinto semestre se les cobra 7.500 y aquellos que no cumplan esa condición 5.600, es decir, semestres 5 o 6 en adelante. Entonces, en este momento, al darle ya contenido al método de inscripción, el método deja de ser abstracto, por lo tanto, la clase también deja de ser abstracta. Public class alumno de licenciatura. Si nosotros no le diéramos contenido al método de inscripción, entonces nos obligaría a poner public abstract class alumno de licenciatura extends alumno. Entonces ya vimos cómo se puede calcular el método inscripción en alumno de licenciatura. ¿Cómo lo calculamos en alumno maestría? Bueno, pues ahí tenemos en la siguiente clase alumno maestría que extiende de alumno y que en la línea 19 su inscripción se calcula multiplicando los créditos por 478.90. Vean que es una forma diferente de calcular la inscripción a como lo hacíamos en alumno licenciatura. Y en alumno doctorado, bueno, también en la línea 19 tenemos public doble inscripción. Regresamos 10.700 menos 10.700 por el porcentaje de beca entre 100. ¿Sí? De esta manera ya todas nuestras clases hijas implementaron el método abstracto. Están completas. Por lo tanto ya podemos crear la aplicación, es decir, nuestro método main. Aquí les presento una parte. Ustedes tendrán que terminar todas las clases que les estoy presentando en estas diapositivas como un ejercicio de la unidad 4. Vamos a tener algunas diferencias que como lo hacíamos en la herencia en la unidad anterior. Recuerden que en la unidad anterior, cuando trabajamos empleados de tipo asalariado, por horas, comisión más base, pues teníamos una referencia por cada tipo de trabajador. Aquí vamos a trabajar una sola referencia que es del tipo de la clase más alta. En la línea 8 vamos a poner alumno de tipo alumno y lo vamos a poner en nulo. No podemos crear un alumno de tipo, el objeto de tipo alumno, es decir, poner alumno igual a new alumno, porque recordemos que la clase alumno está incompleta, es abstracta, por lo tanto no permite crear objetos. En nuestro ciclo ponemos un menú donde le vamos a preguntar al usuario
¿Qué tipo de alumno quiere crear? Licenciatura, maestría y doctorado. Sabemos que esas 3 clases ya están completas porque declaramos el método inscripción con contenido. Bueno, entonces, en el caso que nos dé 1, como vemos en la línea 15, lo único que hacemos es crear un alumno de licenciatura. Tenemos el caso 1, el caso 2, creamos un alumno de maestría y obviamente en el caso 3 crearemos un alumno de doctorado. Regresando a la línea 15, después de que creamos el alumno de tipo licenciatura, podemos pedir el nombre y el número de control. Veamos que ponemos alumno.setNumControl y pedimos el número de control. Y luego en la siguiente línea, alumno.setNombre y pedimos el nombre. Aquí no hay ningún problema porque tanto número de control como nombre, recuerden que son campos que están declarados en la clase padre alumno. Tenemos una pequeña situación con los siguientes datos que serían carrera y semestre. Ya que estos 2 datos están en la clase hijo, antes debemos hacer un casting o conversión implícita. Es decir, antes de invocar a los métodos set, debemos de convertir la referencia alumno a alumno de licenciatura. Eso, como podemos ver, lo hacemos anteponiendo a la referencia alumno el tipo de clase que es alumno licenciatura. Todos vean que los paréntesis externos abarcan la conversión de la referencia alumno a alumno licenciatura y posteriormente ponemos el operador punto e invocamos al método setCarrera para que podamos pedir la carrera al usuario. Si nosotros solamente pusiéramos alumno.setCarrera tendríamos un error porque el método setCarrera no está declarado en la clase alumno, sino en la clase alumno licenciatura. Igual lo hacemos con el método setSemestre. Lo mismo va a suceder con la clase alumno maestría o con el objeto alumno maestría cuando el usuario nos dé la opción 2. Caso 2 estaremos y generaremos alumno igual a new alumno maestría, como podemos ver en la línea 24. Cuando pedimos el número de control y el nombre no hay ningún problema, pero sí debemos hacer una conversión explícita para pedir la modalidad y los créditos. De esta manera, en tiempo de ejecución, nosotros estamos haciendo una pequeña conversión a la referencia para que pueda invocar a los métodos de la clase padre. ¿Qué está sucediendo? Como ustedes podrán ver, solamente estamos declarando una sola referencia y esa referencia que declaramos en la línea 8 como alumno de tipo alumno toma la forma, por eso es polimorfismo, del objeto que estamos creando, ya sea en la línea 15 como alumno licenciatura o en la línea 24 como alumno maestría o posteriormente como en el caso 3 que sería alumno doctorado. Bien, también podemos ver que en la línea 20, tal vez ahí lo estoy tapando con los mensajes, en la línea 21, estamos desplegando su pago es de e invocamos alumno inscripción. Vean cómo aquí yo solamente invoco alumno inscripción sin ninguna conversión. ¿Qué método se va a invocar? Bueno, aquí también surge una ventaja del polimorfismo. En tiempo de ejecución, cuando yo invoque a inscripción, se va a ejecutar el código del método perteneciente a la clase del objeto. En este caso sería a la clase alumno licenciatura. Por lo tanto, también en el caso 2, cuando creemos un alumno maestría, podemos invocar de la misma manera su pago es de alumno.inscripción y se ejecutará el método de alumno maestría. Igual sucederá en el caso cuando sea alumno doctorado. Les voy a dejar estas diapositivas para que ustedes puedan terminar el ejercicio como parte de su actividad 1 de esta unidad.